Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta del Salmón, el podcast de Ventisquero. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy esencial, la licencia social para operar. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan esencial para las empresas productivas y especialmente para la industria salmonera? Para hablar de esto, hoy día tenemos a Alejandra Wood, que es directora de Codelco, parte del directorio. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Boris. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, nosotros felices de tenerte acá, Alejandra, especialmente porque muchas personas hoy día se pueden estar preguntando qué es la licencia social para operar. Y es algo tan relevante, especialmente en empresas productivas, especialmente en la minería, como Codelco, y también en el caso de Ventisqueros, en una industria salmonera, pero no siempre se maneja muy bien el concepto de qué es esta licencia social para operar, cómo incluye o influye en el mundo con el relacionamiento comunitario, incluso con el relacionamiento con los propios colaboradores. Entonces me encantaría que partiéramos con eso, que nos pudieras contar qué es la licencia social para operar. Mira, es cómo una organización y sus actividades cumplen con las expectativas, no solo de las comunidades locales, sino que de sus stakeholders en general y de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Es un intangible, no puede medirse a no ser que efectivamente podamos medir el cumplimiento de esas expectativas o percepciones. Y es algo que se gana y va cambiando con el tiempo. Y depende muchísimo de cómo esa organización se vincula con el medio, ¿ya? A nivel local, regional y nacional. Perfecto. Es un concepto que nace como a fines de la década de los 90. O sea, llevamos harto tiempo con el concepto. Sí, y que nace vinculado a la industria minera, porque la industria ha tenido algunos accidentes, especialmente con sus tranques de relave, en distintas partes del mundo, que han significado desastres en el sentido de involucrar la vida de personas y también ecológico. Y en el fondo, si no hay licencia para operar, no puede existir una actividad económica en el territorio. O sea, básicamente sería tener esa aprobación de tus comunidades para que se sientan cómodas, que se sientan, incluso más que cómodas, puede ser que se sientan felices de que esté tu planta productiva, tu minera. Claro, yo te diría que hay como distintas fases en la obtención y mantención de la licencia. Probablemente antes de la aprobación viene la aceptación. Perfecto. Es decir, estoy de acuerdo. Y luego la aprobación es quiero que esta actividad tenga lugar en el territorio. ¿Ya? Perfecto. Y para eso se tienen que dar una serie de condiciones que tienen que ver, como te digo, con definiciones propias de la organización. ¿Ya? Diálogo abierto, transparencia, honestidad, información oportuna y recurrente, continuidad y carácter, ética y varias otras características más, ¿ok? ¿Y por qué es tan clave la licencia social? Porque de alguna manera te permite gestionar los riesgos de la continuidad de tu operación, que es algo que me parece que no necesariamente nuestras actividades productivas que tienen una presencia en el territorio están tan conscientes de lo clave que es. Claro. O sea, en todos los planes de continuidad de las operaciones normalmente miramos la parte operativa, la parte netamente productiva, y nos olvidamos de lo que sucede de la puerta para afuera. Claro. Y muchas veces, y sobre todo en el contexto actual, grandes riesgos están presentes de la puerta para afuera de tu actividad y de los impactos que esta genera en el territorio. Claro. Y ahí me llama mucho la atención en esto, porque usualmente lo que uno puede ver, en el caso de nosotros en Ventisqueros se ve harto, que es que las comunidades están satisfechas, están felices, hay un trabajo de años, hay familias que se llaman que son familias salmoneras y están orgullosas de ser salmoneras. Y dicen, oye, yo soy salmonero, mi papá fue salmonero, hay un trabajo comunitario, hay un trabajo con escuela, una red de colegio, y ellos se sienten muy felices las comunidades. Pero usualmente después viene el tema de dónde empiezan a aparecer personas que no les parecerá tan adecuado como que exista una industria salmonera o que opere de ciertas características.
Y esas personas no son usualmente de la zona. Bueno, eso es bien interesante y yo creo que también es un fenómeno del que se habla poco, que hay como una suerte de activismo que se camufla en, como digamos, en las comunidades. Porque yo creo que si estas actividades efectivamente son honestas, tienen una cierta ética de negocio, son transparentes y en el fondo hay un diálogo abierto, y el diálogo significa que uno incorpora a las comunidades en las decisiones de la empresa. Claro. Que uno en el fondo tiene en cuenta las opiniones. Y esto no es solamente cuando la actividad ya es productiva, ojalá esto sea en el diseño de un proyecto, cuando la empresa se instala, poder mapear cuáles son todas estas comunidades, y ojalá también ahí uno pueda mapear cuáles son estos agentes que muchas veces no pertenecen al territorio, pero que en el fondo ven oportunidades de generar conflicto. Porque en esa generación de conflicto, normalmente a través de la resolución del conflicto, siempre hay sumas de dinero involucradas. Ah, perfecto. Entiendo. ¿Y cómo hacerse cargo de alguna manera? Tú hoy día estás en el miembro del directorio de Colco, y a mí aquí me encantaría hacerte la pregunta de dos lados. Por un lado, ¿cómo desde el directorio uno puede asumir este tipo de desafíos, especialmente la licencia social para operar, entendiendo estos grupos que estamos conversando, que pueden ser tal vez más ajenos al lugar mismo donde está la operación, y también desde tu perspectiva comunicacional? Sí. Mira, yo creo que desde los gobiernos corporativos, sin duda, se define el modo de ser de una organización, ya desde el awareness o la conciencia de que a través de las definiciones en torno a la gobernanza, de los valores de la organización, de cuál es su propósito, y luego del diseño de una estrategia, de su implementación y de su seguimiento, la empresa se instala y es de un cierto modo. O sea, siento que en definitiva depende 100% del gobierno corporativo, ¿ya? Yo creo que igual en los gobiernos corporativos no necesariamente existe la conciencia de lo clave que es hoy en día, digamos, tener esta conciencia de lo relevante que es el rol que las empresas ocupan en construir una sociedad mejor. Claro. Yo sé que se está hablando mucho de eso, cuando hablamos de ESG estamos hablando de eso, pero todavía siento que queda un trecho por recorrer y queda un trecho también por demostrar que efectivamente si pasamos, como quien dijera, de el cumplimiento de ciertos estándares para demostrar que no solamente producimos o gestionamos nuestro impacto económico, social y ambiental y lo reportamos bajo ciertos estándares internacionales, ok, somos una empresa que cumple, claro, a algo mucho más relevante que significa que somos una empresa que produce un impacto positivo en todos estos ámbitos. Claro, y ahí muchas veces se cruza en esto. El otro día, conversando con un par de personas también, miembros de directorio, mencionaban que esto o es parte de la cultura o es muy difícil que efectivamente la organización lo pueda hacer. En mi experiencia, yo siento que estamos, como quien dice, a ver, si en el directorio se define una visión y una ambición respecto de estos temas y luego se define una estrategia y un plan de una implementación, tengo la impresión de que en las organizaciones estamos en el reporting. Claro. En el checklist, así como, mira, lo hice bien y eso me sirve para el otro mi día en una conversación, la persona que estaba al lado mío en un desayuno, estábamos hablando del tema de cambio climático y un poco de estos temas, y hablaba él, que me pareció muy genial, del cumplimiento. ¿Ya? Porque el reporting da para mucho. Claro. O hacer un checklist también. O sea, si yo voy a ser auditado en cierto estándar, tengo que demostrar que tengo sistemas definidos para esto, para lo otro. Genial. Claro. ¿Okay? Distinto es demostrar el impacto de estos en el territorio. Y creo que ese es el desafío mayor, y ese es un desafío de cultura. Claro. Porque cuando esto se vive en la cultura, el gerente de operaciones es el principal preocupado
de la calidad del agua que tú estás emitiendo o la calidad del aire. Claro. Y no es el equipo de sustentabilidad el que está en el territorio Claro. gestionando estos temas. Entiendo. No es así. No son los responsables de hacerlo. No, y finalmente, cuando uno logra que estos temas sean culturales, desde el gerente de operaciones hasta el operario mismo, hasta el colaborador que está en la operación, Sí. lo va a tener en su seteo, así, oye, nosotros no hacemos las cosas de esta manera, hacemos las cosas de otra forma. Y se empiezan a producir también esta virtud de poder levantar alguna alerta desde tu colaborador, desde la persona que está ahí, metida en el lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, se reporta, se levanta y se puede trabajar mucho mejor. Por supuesto. Sí. Por supuesto, y en el fondo, normalmente tus operadores, dependiendo de donde esté la actividad, en el caso de la minería es algo distinto, sobre todo en el norte grande, donde no hay comunidades inmediatas en la mayoría de las faenas, pero me imagino que en una salmonera tienes comunidades cercanas, Claro. y muchas veces tus trabajadores vienen de ellas. Entonces, efectivamente, si existe una cultura con una ética, con una honestidad, con una transparencia, en donde hay conocimiento de estos temas y hay un modo de ser, efectivamente los riesgos son menores. Claro. Y ahí me gustaría, justo sobre esto, volver un poco a lo que comentaste al principio. Porque yo creo que se habla poco efectivamente de esto, que las comunidades en los lugares están felices. Tienen estas tradiciones, pasa mucho en distintos espacios, ámbitos. Efectivamente, porque es la empresa que muchas veces está en un lugar con una planta y le da trabajo a un pueblo, a una comunidad, a una ciudad, pero después viene este otro rechazo que muchas veces viene desde afuera. ¿Cómo convivir? Porque muchas veces también hay reclamaciones muy justas y muy correctas de estos grupos que tal vez no son de las familias que viven ahí mismo, porque efectivamente tienen trabajo y ha sido por años y están felices y ven el desarrollo y cosas, pero hay muchas reclamaciones que son muy justas también de estos grupos que están de afuera. Pero ¿cómo convivir con estas dos cosas para obtener una licencia social para operar? O para mantenerla, yo creo Claro. que hay espacio para avanzar en ciertas prácticas que básicamente significan el fortalecimiento del vínculo con tu entorno. Perfecto. En todas estas, digamos, mediciones o cumplimientos de parámetros que tienen que ver con temas sociales o ambientales, uno perfectamente bien podría entrenar a miembros de tu comunidad para que sean los que hagan los monitoreos, los que en el fondo mantengan las plataformas y los que de alguna manera estén involucrados en esta parte de la gestión de una empresa que tiene que ver con los impactos y que tiene que ver con este acuerdo a través del cual estamos cumpliendo con las expectativas. O sea, no es solamente el trabajo del operador que va a estar arriba de una balsa, en el caso de la salmonera, o no sé si se le dice balsa, pero o de un chofer de un camión en la mina. Uno también puede, si hay un área de influencia y hay un humedal, que las comunidades vecinas sean los que van a tomar las muestras, o sea, creo que en esto de la licencia social y en el siglo XXI, la dimensión de nuestro quehacer en el ámbito ya sea comunitario, ambiental, imagínate todos los temas de adaptación al cambio climático. Las empresas manejan mucha información. Bueno, la administración de esa información compartida con la comunidad como un trabajo, como otro tipo de trabajo, va fortaleciendo un tejido social y un tejido de un vínculo que es un vínculo de confianza y un vínculo de transparencia. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que avanzar. ¿Cómo separar todas estas acciones de relacionamiento con la comunidad, de esta ética, de esta transparencia, de este relacionamiento sincero con la comunidad, de entregar información de lado y lado? Finalmente, por un objetivo que es necesario, que es poder tener una licencia social que la comunidad te permita operar, pero por otro lado también que efectivamente son acciones que impactan positivamente a personas, impactan positivamente al medio ambiente. Pero toda esta cosa también muchas veces entra el concepto greenwashing en esto. Sí, mira, yo creo que en definitiva siempre aquí es una mesa que tiene tres patas. O sea, tiene que estar la empresa, tiene que estar la comunidad, pero también tiene que estar el gobierno local. Perfecto. De alguna manera, como un acto, o sea, quizás históricamente, en el caso de la minería, por ejemplo, la minería es sitio específica. Y yo no sé si se ha entendido siempre así.
O sea, hay una operación minera que está en una cuenca, al principio de una cuenca, pero que tiene un puerto al final de la cuenca y por lo tanto recorre toda esa cuenca. Y resulta que son 3 comunas distintas, con gobiernos locales distintos, con municipios cuyos alcaldes son de distinto color político. Claro. Y suele suceder que en el fondo hay un vínculo con la empresa que está un poco cooptado por una forma transaccional, porque históricamente se hizo así. Y entonces es muy complejo tener una visión de conjunto a través o a lo largo de esta cuenca, Claro. de cuál es la visión que tenemos todos los habitantes de la cuenca para el desarrollo sostenible de la misma. Claro. Claro. Entonces los primeros quieren una cosa, los que están al medio quieren otra, y en el fondo territorialmente es muy complejo tener esa mesa y ese diálogo, porque muchas veces hay distintas, en el fondo, facciones políticas, visiones de cómo deberían ser las cosas, o sencillamente el apetito por que yo quiero la cancha de fútbol acá, o Claro, necesito, claro. ¿te fijas? Entonces, ¿cómo instalarse como un actor más para contribuir a construir una visión de conjunto en el territorio sobre la actividad? ¿Cuál es mi verdadera área de influencia? Claro. Porque muchas veces es mucho más allá de lo que creemos que es el área de influencia. Y para poder hacer esto bien, yo creo que necesitamos equipos diversos, con disciplinas diversas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Sociólogos, antropólogos sociales, O sea, psicólogos, en el fondo, porque de otra manera vamos a estar capturados por el activismo, por el vecino o por... Muchas veces incluso hay comunidades cuyo único elemento de unión es oponerse a la actividad económica presente en el territorio. Claro. Y eso es como algo muy difícil de romper. Pero el gran desafío es ese, cómo instalarse como un vecino más, aunque haya simetría, porque evidentemente el poder de una organización muchas veces es bastante más grande que el de una comunidad, pero creo que es hacia allá hacia donde hay que caminar, hacia una visión de cuál es el lugar que ocupa la organización en el territorio en su conjunto, Claro. y cómo el territorio va a ayudar a articular una visión de desarrollo sostenible en conjunto con la comunidad y con los gobiernos locales o regionales. Alejandra, te agradezco mucho la conversación. Ha sido realmente una clase magistral. Ha sido realmente relevante cómo efectivamente en esta última respuesta tú muestras la complejidad del tema. Es muy complejo. Porque en el caso muchas veces uno puede pensar que, claro, uno piensa en el caso de Ventisquero, en un centro de cultivo, está alocado en un lugar y está en una comuna en particular, pero cuando hay que articular, y eso es lo que uno puede ver desde afuera, es un centro de cultivo, está en una comuna, hay que ponerse de acuerdo con esa comuna. No, porque tuvieron que pasar por distintos lados. En el caso de la cuenca, que tú das el ejemplo de la minería, también lo mismo. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho esta conversación. Especialmente tú desde esta visión, desde el directorio Codelco, con tus años también en minería, esa experiencia tan rica, y hoy día presidiendo el comité ESG también de Codelco. Te damos las gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti por esta conversación, porque de verdad estos temas son apasionantes y hay que conversar mucho más de ellos. Y vamos a seguir haciéndolo y los dejamos a ustedes invitados a seguir esperando las nuevas emisiones de La Ruta del Salmón, el podcast de Ventisquero. Que estén muy bien.